Una noche tranquila de verano. Una madre y su hija de 11 años haciendo las compras en el supermercado local. Una cena especial planeada para esa noche. Nadie los estaba mirando, o eso creían. Lo que comenzó como un encuentro casual en un pasillo del supermercado se convertiría en una pesadilla de 7 horas que destruiría a una familia entera y sacudiría los cimientos de una comunidad tranquila de Connecticut. 3 vidas perdidas, un padre que sobrevivió para contarlo, y 2 hombres que nunca debieron haber estado en esas calles esa noche. Esta es la historia de la familia Petit, una historia de terror inimaginable, de supervivencia y de preguntas que el sistema judicial todavía no ha podido responder completamente. Para entender lo que ocurrió, primero tienes que entender quiénes eran. El doctor William Petit Jr. era un endocrinólogo respetado que ejercía en Plainville, Connecticut, desde 1989. Nacido el 24 de septiembre de 1956, creció en una familia profundamente involucrada en su comunidad. Su padre manejaba una tienda general y servía en la junta escolar y el consejo municipal. Después de graduarse de Dartmouth College, William asistió a la escuela de medicina de la Universidad de Pittsburgh, donde su vida cambiaría para siempre. En 1985, mientras trabajaba como estudiante de tercer año en el Hospital de Niños de Pittsburgh, conoció a Jennifer Hawk, una nueva enfermera de oncología. Su conexión fue inmediata. Se casaron ese mismo año, el 13 de abril de 1985. Jennifer, nacida el 26 de septiembre de 1958 en Morristown, Nueva Jersey, traía calidez y dedicación a todo lo que hacía. Se convirtió en codirectora del Centro de Salud en la Academia Cheshire, una escuela privada donde era adorada por estudiantes y personal. A pesar de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple, Jennifer nunca dejó que su condición la definiera. En cambio, la convirtió en una causa que inspiraría a toda su familia. Los Petit tenían 2 hijas que eran el orgullo de sus vidas. Haley Elizabeth, nacida el 15 de octubre de 1989, tenía 17 años en el verano de 2007. Acababa de graduarse de la prestigiosa escuela Miss Porter en Farmington, donde sobresalió en todo lo que tocó. Corría campo traviesa, jugaba baloncesto y remo, mantenía un lugar en el cuadro de honor y había sido elegida presidenta de la Asociación Atlética, una posición de liderazgo senior. Había sido aceptada en Dartmouth College, la alma mater de su padre, donde planeaba estudiar medicina y continuar el legado familiar de servicio. Pero la mayor pasión de Haley era combatir la esclerosis múltiple en honor a su madre. Capitaneaba un equipo llamado Haley's Hope y había ganado un premio escolar por servicio comunitario excepcional. Micaela Rose Petit, nacida el 17 de noviembre de 1995, tenía 11 años. Era el espíritu creativo de la familia. Asistía a la Chase Collegiate School en Waterbury y amaba cocinar, frecuentemente preparando elaboradas comidas para su familia. Ya había decidido que cuando Haley se fuera a la universidad, ella tomaría las riendas del equipo de recaudación de fondos para la esclerosis múltiple y lo renombraría Michaela's Miracle. Los Petit estaban profundamente arraigados en su comunidad. Su hogar en Sorghum Mill Row, en Cheshire, era un lugar de calidez, logros y esperanza. Carreras exitosas, hijas brillantes, un compromiso firme con hacer el mundo mejor. Pero sin saberlo, 2 hombres los habían notado y estaban planeando destruir todo lo que habían construido. Joshua Komisarjevsky tenía 26 años en 2007 con un historial de condenas por robo y abuso de drogas. Había pasado años entrando y saliendo del sistema de justicia criminal. En julio de 2007,
estaba en libertad condicional. Stephen Hayes, de 44 años, tenía un historial criminal aún más largo que se remontaba a una condena por robo en 1981, cuando todavía era adolescente. Hayes había pasado gran parte de su vida adulta ciclando a través del sistema penitenciario. Los dos hombres se habían conocido a través de un programa de tratamiento de drogas en una casa de transición. Ambos se suponía que estaban bajo supervisión, monitoreados por el sistema de libertad condicional diseñado para proteger al público. Esa tarde del domingo 22 de julio de 2007, en Cheshire, Connecticut, todo parecía un día de verano más. Jennifer Pettit llevó a la pequeña Micaela al supermercado local. Micaela estaba emocionada con la cena especial que planeaba cocinar para su familia esa noche. Mientras compraban los ingredientes, no tenían idea de que las estaban observando. Joshua Komisarjevsky las vio en la tienda. Las siguió desde el supermercado hasta su casa en Sorghum Mill Road. Observó a la familia, su rutina, su hermosa casa. Vio una oportunidad. Vio un objetivo. Esa tarde contactó a Stephen Hayes. A las 7:45 de la noche, Hayes envió un mensaje de texto escalofriante. Estoy ansioso por empezar. Necesito una margarita pronto. Durante la hora y media siguiente, intercambiaron mensajes que los fiscales usarían después como evidencia de premeditación. Bromeaban, planeaban, anticipaban lo que estaban a punto de hacer. La familia Pettit se fue a dormir esa noche sin tener idea de que dos criminales violentos los habían marcado para la destrucción. La entrada a la casa ocurrió en las primeras horas de la madrugada del lunes 23 de julio. Lo que es claro es que Hayes y Komisarjevsky entraron en la oscuridad de esa madrugada. El doctor William Pettit dormía en un sofá en el primer piso, habiéndose quedado dormido viendo televisión. Fue despertado súbitamente por un golpe devastador en la cabeza con un bate de béisbol que encontraron en la casa. El ataque fue brutal e inmediato. William fue arrastrado al sótano, desorientado y sangrando. Los intrusos lo ataron con cuerdas y fundas de almohada. Lo golpearon repetidamente. Jennifer y las dos niñas fueron llevadas a sus habitaciones y atadas a sus camas. Los intrusos les dijeron que era solo un robo, que si todos cooperaban, nadie saldría herido. Era una mentira. Una táctica psicológica cruel para mantener el control mientras planeaban metódicamente algo mucho más siniestro. Durante aproximadamente 6 o 7 horas, la familia Pettit soportó un terror inimaginable. Los intrusos saquearon la casa buscando objetos de valor, tarjetas de crédito, información bancaria. Exigían saber dónde se guardaba el dinero, a qué cuentas tenía acceso la familia. Todo el tiempo mantenían a la familia separada, atada y aterrorizada. En algún momento durante ese periodo, Stephen Hayes salió de la casa y fue a una gasolinera cercana. Las cámaras de vigilancia lo capturaron comprando gasolina en recipientes que había tomado del garaje de los Pettit. No era para un vehículo de escape, era para algo mucho más horroroso. Al amanecer del 23 de julio, la situación escaló a su fase más crítica. Los intrusos decidieron obligar a Jennifer a ir al banco a retirar dinero. Alrededor de las 9 de la mañana, Stephen Hayes condujo a Jennifer al Bank of America en Cheshire, manteniéndola como rehén en su propio vehículo. Jennifer sabía que estaba en grave peligro. Sabía que su familia estaba retenida en la casa, pero también vio una oportunidad de pedir ayuda. Cuando entró al banco, logró comunicarle al personal bancario que algo estaba desesperadamente mal. El gerente del banco reconoció de inmediato el peligro en que se encontraba Jennifer. A las 9:21 de la mañana, mientras Jennifer todavía estaba en la ventanilla, el gerente llamó al 911. Siguió los movimientos de Jennifer en tiempo real, actualizando al operador mientras ella completaba el retiro forzado.
A las 9:25, el operador transmitió detalles críticos a un oficial supervisor. Un minuto después, a las 9:26, se emitió una alerta a todas las unidades policiales de Cheshire con información del vehículo y el número de placa. La maquinaria policial estaba en movimiento. Oficiales fueron despachados tanto hacia el área del banco como hacia la residencia de los Petit. Pero para la familia atrapada dentro de la casa, el tiempo se agotaba. Cuando Hayes regresó a la casa con Jennifer y el dinero retirado, la situación adentro ya se había deteriorado más allá de cualquier imaginación. Mientras Hayes había estado en el banco, Komisarjevski había agredido a Micaela. Había tomado fotografías explícitas con su teléfono celular, evidencia que más tarde sería crucial para probar la naturaleza depravada de estos crímenes. Jennifer también fue agredida. El médico forense confirmaría después que tanto la madre como la hija menor habían sido victimizadas de las maneras más horrorosas posibles. Los intrusos nunca habían tenido la intención de simplemente robar a la familia y marcharse. Habían planeado algo mucho más permanente. Sabían que la policía probablemente venía en camino. La llamada del gerente del banco había iniciado una cuenta regresiva que no podían detener. En lugar de huir y dejar a sus víctimas con vida, Hayes y Komisarjevski tomaron una decisión que los sellaría como dos de los criminales más odiados en la historia de Connecticut. Rociaron la casa con la gasolina que Hayes había comprado. La vertieron alrededor de las camas donde Hailey y Micaela yacían atadas e indefensas. Luego prendieron fuego a la casa. Jennifer Hogg Petit, de 48 años, no murió en las llamas. Fue estrangulada hasta la muerte, un acto final de violencia, antes de que el fuego pudiera consumirla. Sus hijas, Haley de 17 años y Micaela de 11, murieron por inhalación de humo mientras las llamas se propagaban rápidamente por el hogar. Estaban conscientes cuando comenzó el incendio. Sabían que iban a morir. En el sótano, el doctor William Petit seguía atado pero consciente. El olor a humo llegó hasta él. Podía escuchar los sonidos de arriba. Reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, a pesar de sus graves heridas, William logró liberarse de sus ataduras. Gateó hasta una ventana del sótano, la pateó y escapó al jardín del vecino. Colapsó en su porche, ensangrentado y apenas consciente, pero vivo. La policía de Cheshire llegó a la residencia de los Petit a una escena de caos. La casa ardía visiblemente. Justo cuando llegaron, vieron a dos hombres salir de la casa y subirse a un vehículo en la entrada. Eran Hayes y Komisarjevski intentando huir. Lo que ocurrió después se desarrolló en segundos. Los sospechosos arrancaron el vehículo y comenzaron a salir en reversa. La policía se movió para bloquear su salida. En lugar de rendirse, los sospechosos embestieron su vehículo contra múltiples patrullas policiales, intentando escapar desesperadamente. Las colisiones deshabilitaron su vehículo. Estaban atrapados. A punta de pistola, tanto Stephen Hayes como Joshua Komisarjevski fueron detenidos en la escena. Mientras tanto, los bomberos se apresuraban a combatir el incendio que consumía la casa de los Petit. Cuando finalmente lograron entrar, encontraron lo que todos habían temido. 3 cuerpos. Jennifer, Hailey y Micaela habían perecido. El único sobreviviente era el doctor William Petit, quien había sido transportado al hospital con heridas que ponían en riesgo su vida. La investigación que siguió
construyó un caso abrumador contra ambos perpetradores. Los mensajes de texto entre Hayes y Komisarjevsky de la noche anterior al crimen mostraban clara premeditación. Sus mensajes burlones y anticipatorios sobre empezar demolieron cualquier defensa de que esto había sido un robo que escaló espontáneamente. El teléfono celular de Komisarjevsky contenía fotografías demasiado perturbadoras para describir en detalle. Las imágenes digitales mostraban a las víctimas atadas e incluían fotos explícitas de la agresión contra Micaela. El video de vigilancia del banco mostraba a Hayes con Jennifer durante el retiro forzado. Las imágenes de la gasolinera mostraban a Hayes comprando la gasolina poco antes del incendio provocado. La cronología era hermética. El médico forense testificó sobre las causas de muerte. Jennifer había sido estrangulada. Hailey y Micaela habían muerto por inhalación de humo, sus cuerpos encontrados en sus camas quemadas donde habían sido atadas. La evidencia física de la escena del incendio mostraba cuerdas, ataduras y los patrones de acelerante que probaban el incendio provocado. Quizás lo más condenatorio. Las pruebas de laboratorio mostraron que ni Hayes ni Komisarjevsky tenían alcohol o drogas ilegales en su sistema. No había defensa de intoxicación. Habían sido completamente conscientes de sus acciones. El 24 de julio de 2007, apenas un día después de los asesinatos, ambos sospechosos fueron procesados en el Tribunal Superior de Meriden. Los cargos incluían secuestro, robo con allanamiento, incendio provocado, robo, hurto y agresión. Cada uno fue retenido con una fianza de $15 millones. Para el jueves 26 de julio, los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte. Ambos hombres fueron formalmente acusados de 6 cargos de delito capital. Stephen Hayes fue a juicio primero. Su proceso comenzó el 13 de septiembre de 2010, más de 3 años después del crimen. El 5 de octubre de 2010, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. El 8 de noviembre, el jurado recomendó la pena de muerte. El 2 de diciembre de 2010, el juez John Blue sentenció formalmente a Hayes a muerte. El juicio de Joshua Komisarjevsky comenzó el 19 de septiembre de 2011. Los jurados escucharon su confesión grabada, vieron los mensajes de texto y escucharon el testimonio del médico forense sobre la evidencia de la agresión a Micaela. La defensa presentó evidencia del abuso que Komisarjevsky había sufrido, esperando una mitigación en la sentencia. El jurado no se conmovió. También fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Ambos hombres esperarían en el corredor de la muerte de Connecticut mientras sus apelaciones se arrastraban por los tribunales. Pero entonces llegó un giro legal que encendió una controversia que dura hasta hoy. El 25 de abril de 2012, Connecticut promulgó legislación que derogó prospectivamente la pena de muerte para crímenes cometidos a partir de esa fecha. La nueva ley no afectaba a Hayes y Komisarjevsky, cuyos crímenes habían ocurrido en 2007. Permanecieron en el corredor de la muerte. Pero en 2015, el Tribunal Supremo de Connecticut emitió un fallo histórico. El tribunal sostuvo que ejecutar a prisioneros por crímenes cometidos antes de la derogación de 2012 constituiría castigo cruel e inusual bajo la Constitución del Estado de Connecticut. Todas las sentencias de muerte serían convertidas a prisión perpetua sin posibilidad de liberación. En junio de 2016, Stephen Hayes fue resentenciado por el juez John Blue
a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de liberación, más 106 años adicionales en cargos relacionados. Las palabras del juez Blue en la resentencia fueron finales y absolutas. Con la gravedad de estos crímenes y la depravación de su carácter, no hay nada más que decir. El 26 de julio de 2016, Joshua Komisarjevsky recibió la misma sentencia. 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de liberación. Ambos hombres morirán en prisión. No habrá audiencias de libertad condicional. No habrá posibilidad de libertad. Para el doctor William Petit, la conversión de las sentencias de muerte a cadena perpetua fue una herida más en una vida ya devastada. Él y muchos defensores de los derechos de las víctimas creían que Hayes y Komisarjevsky merecían la ejecución. Argumentaban que la brutalidad de los crímenes justificaba el castigo máximo y que convertir sus sentencias representaba un fracaso de la justicia. Otros vieron la decisión del Tribunal Supremo de Connecticut como una postura de principios contra la pena capital, independientemente de la atrocidad del crimen. El debate continúa hasta hoy con el caso Petit como el ejemplo principal utilizado por ambos lados. William Petit sobrevivió físicamente, pero perdió todo lo que más le importaba. En los años que siguieron a la tragedia, ha mostrado una resiliencia notable. Se ha vuelto a casar y ha tenido hijos, trabajando sin descanso para honrar la memoria de su primera familia a través de un trabajo caritativo continuo. La Fundación de la Familia Petit continúa apoyando causas que eran queridas para Jennifer, Hailey y Micaela, particularmente en las áreas de educación e investigación de la esclerosis múltiple. William se ha convertido en un poderoso defensor de los derechos de las víctimas y la reforma de la justicia criminal. Ha testificado ante comités legislativos, hablado en conferencias y trabajado con legisladores para fortalecer la supervisión de la libertad condicional y mejorar la capacidad del sistema de justicia criminal para proteger al público. El caso expuso fallas en el sistema de libertad condicional y se convirtió en un catalizador para la reforma. Ambos hombres estaban bajo supervisión cuando cometieron el crimen. Ambos tenían historiales extensos de delitos, y aún así estaban libres para caminar por las calles de Cheshire esa noche de julio, planeando su siguiente crimen. Jennifer, Hailey y Micaela Petit eran personas extraordinarias, cuyas vidas fueron robadas por 2 hombres que eligieron la violencia, la crueldad y el asesinato. Jennifer era más que una enfermera y una madre. Era una cuidadora que tocó innumerables vidas en la Academia Cheshire. Los estudiantes recordaban su amabilidad, su dedicación, su capacidad para hacer que todos se sintieran atendidos, incluso mientras ella combatía su propia enfermedad. Hailey estaba en el umbral de la grandeza. Su aceptación en Dartmouth, sus logros atléticos, sus roles de liderazgo, todo apuntaba a una joven mujer que habría hecho contribuciones significativas a la sociedad. Su dedicación a la recaudación de fondos para la esclerosis múltiple mostraba una madurez y compasión más allá de su edad. Micaela, con apenas 11 años, ya había mostrado la creatividad y la calidez que habrían definido su vida. Su amor por cocinar, su entusiasmo por hacerse cargo del trabajo de recaudación de fondos de su hermana, su emoción por comenzar la escuela secundaria. Estos eran los sueños de una niña cuyo futuro era ilimitado. Ese futuro les fue robado de la manera más horrorosa imaginable. Merecían envejecer, alcanzar sus sueños, dejar su huella en el mundo. En cambio,
se convirtieron en símbolos, recordatorios de que el mal existe, de que la vigilancia importa y de que la justicia, aunque a veces imperfecta, siempre debe esforzarse por proteger a los inocentes.